Hola, muy buenas a todos. Simplemente pues les voy a compartir lo que está pasando con el oro. Simplemente como un tema de análisis y para ver cómo está su comportamiento pues para la toma de decisiones a raíz de tanta incertidumbre de que los mercados, pues específicamente el S&P 500 y los índices se encuentran en máximos históricos. A raíz de esto se ha generado como una gran incertidumbre eh, donde probablemente se llegue a una caída bastante fuerte, ¿no? Entonces, y teniendo en cuenta esto, pues llama la atención revisar los denominados activos refugio. En caso de presentarse, pues, eh, una oportunidad, la vamos a revisar. Entonces, vemos muy rápido unos pequeños fragmentos de las noticias, lo más así importante. Entonces, por ejemplo, en Investing encontramos que el cambio en las perspectivas de la política económica ante la escasa liquidez, ya que los inversores se han centrado en los bonos del tesoro en detrimento del oro, despejó el camino para los inversores en el metal precioso, desencadenarán órdenes de minimización de pérdidas, o sea, movieron sus stop sobre sus entradas para evitar pérdidas y abandonaran las posiciones largas, lo que inmediatamente lastró la demanda, alimentando un desplome a medida que la semana de negociación llegaba a su fin, ¿no? Entonces, bueno, es, digamos, algo muy normal, nos está explicando el por qué cae el precio del oro, ¿no? Entonces, si vemos por acá algo que me llama también la atención es el flash crash en el oro y la plata, resumen de una madrugada de infarto con 3.000 órdenes en un minuto, ¿sí? Entonces, la negociación importante, liquidez en mínimos del año, un buen número de órdenes de venta automáticas de protección de stop, ¿sí? Lo que comentábamos anteriormente, de beneficios o para limitar pérdidas. Inversores asiáticos que llegan con desfase horario tarde a la noticia del viernes y un gobernador de la Fed pone palabras al sentir del ambiente durante el fin de semana. Resultado flash crash, como un mini infarto de los futuros que cotizan sobre el oro y la plata, recién abierto el mercado madrugada en Europa, tarde noche en Norteamérica y primera hora en Oriente. Los futuros que cotizan sobre ambos metales llegaron a hundirse en el arranque de la semana, un 4.11 y un 7,01% respectivamente, como respuesta y aviso al riesgo del TPI, retirada de estímulos y subida de los tipos de interés oficiales, ¿no? Que genera un impacto que se presume que acelerará a la Fed de Estados Unidos a partir del Jackson Hole encuentro sobre política monetaria entre el 26 y el 28 de agosto, tras el buen dato de empleo de julio publicado el pasado viernes, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este es el tema correspondiente al movimiento, ¿no? Que ha tenido el oro hoy. Vamos a revisar como tal la gráfica. Estamos en una temporalidad diaria, ¿sí? Eh, Vamos a ver qué está pasando, listo. A ver qué está pasando con el oro. Bueno, voy a hacer un pequeño análisis más o menos. 2013, muy rápido. Eh, Obviamente, pues notábamos que el precio se encontraba en una zona bastante lateral, ¿sí? Desde 2013 no superaba, eh, digamos, estos últimos altos,
¿sí? Lo que representa posibles caídas en bolsa, ¿no? Cuando el activo sube, las bolsas caen. Entonces, a partir de aquí se presenta con ese tema de incertidumbre de la posible crisis 2020, sí, finales de 2020, principios de este año y todo lo que ha tenido que ver con el COVID, ¿no? Ese impacto que fue mucho más fuerte, ¿no? Fue mucho más fuerte la subida del activo. Vamos a revisar entonces qué es lo que está pasando. En este caso, pues bueno, ya vemos que hay una zona importante de soporte que se convierte en eh, de resistencia que se convierte en soporte. Vamos a revisar qué está pasando más o menos aquí desde el año 2018. 2018. Entonces vemos el comportamiento que ha tenido. El oro en estos casos, obviamente, pues durante todo el proceso de pandemia, el precio ha caído un 18,60%, no ha tomado y no ha retomado como su tendencia alcista, rompe como tal esta zona, eh, digamos, de tendencia de mínimos mayores. Eh, Vamos a analizar qué es lo que está pasando. En este caso, el precio se estaba encontrando en este punto. Mm, Luego nos encontramos con una importante zona de soporte, ¿sí? Una importante zona de soporte. Vamos a revisar cuánto ha tenido de este retroceso. Bueno, justamente está entre el 38 y el 50% de esa zona de soporte importante. Eh, Dentro de esto, ¿sí? Hay que notar lo siguiente. Obviamente, esto es una zona importante, ¿sí? Una zona importante de soporte, no es muy claro, ¿sí? No es muy claro, pero eh, se nota aquí probablemente este pequeño, ¿sí? Este pequeño hombro, cabeza hombro y este rango, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, este hombro y cabeza hombro, estamos dentro de este rango, ¿sí? Al mismo tiempo podemos ver qué está pasando con estos últimos altos que han sido zona de resistencia,
pero pues no es muy clara, ¿no? Es más clara esta. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a proyectar como tal este objetivo. En caso de ruptura, el oro en una temporalidad diaria se acercaría justamente a la zona anterior, ¿sí? Se acercaría mucho a la última zona eh, soporte, ¿sí? A la última zona soporte, que sería esta. Proyectando un poco lo que tiene que ver con el hombro, cabeza-hombro, y un poco al mismo tiempo la proyección de este mismo rango lateral del, eh, digámoslo así, una pequeña cuña bajista. No, bueno, cuña no, rango lateral bajista, eh, probablemente tenga este comportamiento. Simplemente es una opción en cuanto al comportamiento del oro. ¿Qué pasa? Tendríamos que esperar, ¿sí? Tendríamos que esperar ruptura y cierres por debajo de más o menos de los 1660 para abrir operaciones a la baja, ¿sí? Eh, ¿Qué tendríamos que esperar para comprar? Que superara esta zona que ha tenido esos máximos descendentes y retome como tal su eh, tendencia alcista, superando los últimos máximos. Entonces, ruptura de esta, digamos, eh, de este rango, ¿sí? Continuar y sus últimos altos, ¿sí? Para continuar su tendencia alcista, teniendo en cuenta eh, que digamos que los factores de inflación eh, conlleven a que los inversionistas tengan un refugio. A medida que vayamos avanzando, se irá notando mucho más la dirección del precio. Obviamente el precio se puede quedar acá y ya sería esperar cuál sería el próximo movimiento. Hasta el momento es con la información que contamos, eh, teniendo en cuenta este gran movimiento que ya vimos el porqué. Simplemente pues las proyecciones como tal del oro, en caso de eh, darse una ruptura positiva de este rango, eh, tendría, tendría una opción más sobre este comportamiento al alza en caso de noticias no negativas en bolsa. Tendríamos este comportamiento justamente coincide con la última zona de máximos, ¿sí? Con esta última zona de máximos históricos del oro. Bueno, no son como tal. En este caso tendríamos que ver si son históricos. Vamos a ver si son históricos, sí. Entonces, eh, esa como tal es el análisis, el planteamiento con el que contamos y la información con la que contamos hasta el momento. Simplemente esperamos ver reacciones del precio. De acuerdo a lo que el precio haga, vamos a estar ejecutando. Listo, esa era la, digamos, información que les tenía. Cualquier duda, comentario, me lo pueden dejar abajo en la descripción. Cualquier solicitud de evaluación de activo, estaré atento a realizar como tal el análisis. Muchísimas gracias.